ha sido Extremadura, y hay que destacarlo también, porque es muy importante y además nos tiene que animar a seguir trabajando en esta dirección, ha sido una de las 5 regiones más beneficiadas por este reparto. Una de las 5 regiones más beneficiadas por este reparto. Lo indicó ayer la ministra, con un incremento en Extremadura de un 6,51 frente a la media nacional de un 1,8. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Pues gracias al esfuerzo de todos los extremeños y al trabajo que se ha hecho en la consejería, de sus secretarios generales, de los directores generales, pero también de los empleados públicos, y yo quiero de verdad felicitarlos hoy a todos. Somos una de las comunidades autónomas que mejor ha cubierto los objetivos estructurales y estratégicos en esas políticas activas de empleo del año pasado. Y debe ser un orgullo también, porque así se destacó en el día de ayer, que nuestra región haya sido además puesta como ejemplo y modelo para implantar una serie de medidas en otras regiones y en el resto del país. Y hay que tener muy en cuenta que nuestra comunidad está siendo dotada con un incremento superior, no solo por el momento complicado que se atraviesa y por la situación socioeconómica de nuestra región, sino porque se ha apostado aquí por implantar en muchos casos medidas novedosas para combatir el desempleo, y esto también se ha valorado a la hora de distribuir fondos. Y a modo de ejemplo, si nos fijamos en otras comunidades con una situación socioeconómica muy parecida y con unas tasas de desempleo incluso mayores, como pueden ser Canarias y Andalucía, el incremento de la distribución de fondos es mucho mayor en Extremadura porque se han cumplido objetivos estratégicos. Por ejemplo, en Canarias recibe un incremento de fondos sobre el año pasado de un 0,07 y Andalucía de un 0,01 frente al 6,51 de Extremadura.